Shalom, mis amadas mujeres virtuosas, mis amadas mujeres valientes. Con el permiso de mi esposo y rabino, Rab Dan Ben Abraham, voy a compartir con ustedes esta hermosa enseñanza. Mi propósito al hacer esta enseñanza es destacar el rol fundamental que las mujeres hemos venido jugando en toda la historia de la redención de Israel y los peligros que tienen cuando una mujer le ha sido revelada la visión y se aleja de ella y le da la espalda a lo que Dios Altísimo ha preparado para ella. Y así poder cumplir el propósito que Hashem, bendito sea, tiene para cada una de nosotras. Es por medio de nosotras, mis amadas, que también la redención está en total crecimiento y vida. Mi propósito es que descubras el rol fundamental que cada una tenemos y que escuchen también en mis palabras en este día y en otros días por venir, que tengamos la conciencia plena de nuestro rol en el papel de la redención y seamos celosas de ese tesoro de la unidad de Hashem y su justo Mesías. Mis amadas, la unidad de Mashiach está en nosotras también, en la unidad en cuanto a las enseñanzas que tengamos de nuestros líderes. En este caso, nosotros, de nuestro rabino Dan Ben Abraham, el cual se ha dedicado por años a enseñar las raíces hebreas de la fe a todo el mundo, de no cansarse Shabbat tras Shabbat, de conferencias, de viajes, llevar esta semilla, la cual tú y yo ahora podemos disfrutar de esa savia bendita que nuestro amado Rab se ha dedicado a enseñar por años y años. Y damos las gracias a Hashem por la vida de él. Convencidas que estamos en el lugar correcto, mis amadas, con la visión correcta y en la plataforma correcta para desarrollar la parte de la redención que nos ha sido confiada. Esa plataforma correcta es nuestra alianza Aniam Internacional. No somos parte de una religión, tampoco de una denominación. Esto nos ha sido claramente enseñado por nuestro rabito. Nosotras somos otra cosa. La esencia de nuestra alianza es la búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel y de los justos de las naciones perdidos en los sepulcros de las naciones, para no solo buscarlos, no solo traerlos de vuelta al reconocimiento de Hashem como uno y único Elohim verdadero, sino que además recordarles que esa vuelta a Hashem y ese reconocimiento de Hashem no es el fin en sí mismo, sino un medio para seguir adelante en el proceso de la redención. En otras palabras, traer a tantas mujeres como podamos al conocimiento y servicio del Dios eterno para ir complementando el número de redimidos que ayudamos a nuestro Ribi en el proceso de la restauración del reino de Israel para bien, para vida y para paz. Y si no somos una religión ni una denominación, ¿qué somos entonces? Somos un movimiento de redención. Somos una generación de herederos de una monarquía cuyo candidato elegido es Yeshua HaMashiach de la casa real de David. Y por tanto, estamos reconstruyendo ya esa dinastía davínica. Nosotros, los hijos y las hijas de ese reino al cual tú y yo pertenecemos por decisión soberana de Hashem y nuestro justo Mesías Yeshua. De acuerdo con esa visión que tengamos de nuestra alianza, así será la manera como nosotros nos comportemos dentro de ella. Si pensamos que nuestra alianza es una religión, nos comportaremos como religiosos. Si pensamos que nuestra alianza es una denominación, nos comportamos como denominacionalistas. Pero si pensamos que nuestra alianza es un movimiento de redención en la búsqueda de los herederos de una monarquía, nos comportaremos entonces como los comandos secretos del Dios Altísimo.
Los emisarios secretos de Rivi, buscando los herederos de un reino que ha sido secuestrado y atrapado en los sepulcros de las naciones y que es nuestro deber buscar, educar, purificar, unificar y preparar para entregarle a nuestro justo Mesías aquello que le pertenece por derecho propio. No mires a nuestra alianza ANIAM internacional como una religión porque no lo somos, tampoco como una denominación porque no lo somos. Mira siempre a nuestra alianza como una misión de redención, como un movimiento de redención, como una visión de redención, siempre en acción, siempre en progreso, siempre avanzando en el tiempo. Y dentro de esa visión, nosotras como mujeres tenemos un rol único, extraordinario y digno de nosotras. Somos la luz del Shabbat. Se inicia con nosotras. La seguridad de lo que ocurre en nuestros hogares, sea kasher, depende de nosotras. La seguridad que la forma como hablamos y como formamos a nuestros hijos se inicia con nosotras. Como nos ha enseñado nuestro amado Rab, somos el lado femenino de la redención. Somos el alma femenina que da impulso, energía, fuerza, cohesión a la visión de redención que define la identidad de nuestra alianza. Y esto no es nada nuevo, es parte de nuestra visión hebrea. Fue siempre así y fue así en los tiempos de nuestro Ribi y es así también en nuestros propios días. Los hombres no pueden ir hacia un lugar y nosotros hacia otro lugar. Los hombres no pueden estar enseñando una cosa y las mujeres otra contraria. Mashiach Yeshua y la alianza no puede tener una visión y nosotras tener otra. El rap no puede estar moviendo hacia un lugar y nosotros moviéndonos hacia otro lugar. Como dijo Rivi, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. He ahí la importancia del rol como mujeres comprometidas de la redención, que apoyamos, completamos, integramos, cohesionamos la visión. Y mientras vamos logrando esto, podemos inspirarnos en las mujeres que fueron antes de nosotras y que ejercieron ese rol en su tiempo y en circunstancias y en las demandas que el Eterno hizo en ellas en aquellos días, como lo hace con nosotras en los nuestros. Mis amadas, vamos a hablar de una gran mujer extraordinaria. La primera de ellas es Miriam Val-Leví. Hablaremos de esta gran mujer, de Miriam Val-Leví. La hermana mayor de Moisés, de Moshe, es un ejemplo para nosotras que debemos seguir cuando lo hizo bien y cuando no lo hizo tan bien. Ella no fue perfecta, como ninguna es perfecta, pero aún ella, cuando no fue perfecta, apuntó a la perfección, apuntó a la excelencia, apuntó a la esperanza. Ella estuvo en la primera redención espiritual. No solo la redención espiritual, que es la más importante de todas, sino también en la redención en el arte, la redención en el trato con la naturaleza, la redención con las relaciones humanas y muchas otras áreas más que requerimos del espíritu de la redención. Miriam Val-Leví nos cuenta el Talmud en el Tratado de Sotá 12a 13b. Fue la que preservó a Israel de perder el más grande de sus hijos en la primera redención. De no haber sido por esa mujer extraordinaria, Moshe no habría nacido y la historia habría sido muy diferente en el mundo. Nos cuentan los sabios de antaño que cuando los hombres de Israel, esclavos en Egipto, se enteraron del decreto del faraón de ahogar a los varones israelitas recién nacidos, la desesperanza hizo presa a todos ellos. Moisés no había nacido aún, pero todos los niños varones que iban naciendo antes de él eran lanzados al río y se ahogaban allí o eran presas de los cocodrilos. La situación era extrema y asfixiante. En esas condiciones, un varón en Israel, de hecho, el hombre más grande de su generación, Amram, el padre de Miriam, dijo: estamos tratando en vano. ¿Para qué tener hijos si el faraón los matará? Entonces se divorció de Jochebed, su esposa. Y el resto de los maridos israelitas comenzaron a hacer lo mismo para no traer más niños que luego fueran ahogados en el Nilo o comidos por los lagartos que vivían en el Nilo.
En esas condiciones de desesperanza total, Miriam, la mujer que estamos estudiando hoy, fue a su padre y respetuosamente lo enfrentó diciéndole: Padre, el faraón decretó contra los varones, pero tú decretaste contra los hombres y las mujeres. En el caso del malvado faraón, tal vez se cumpla su decreto, tal vez no. Mientras que en tu caso, porque eres tan piadoso, ciertamente se cumplirá el decreto. Dicho en otras palabras, tu decreto de divorciarte de mamá para no tener más hijos y que ahora está siendo replicado por el resto de los esposos del pueblo es peor que el decreto del faraón, porque el decreto del faraón afecta solo a los niños, pero el tuyo a cualquier niño o niña que ahora no podrá nacer en nuestro pueblo. Cuando Amram escuchó a su hija argumentándole sus razones, recapacitó, hizo teshuvá y se volvió a casar con Yochebed, y el resto de los hombres le siguieron. Hicieron también teshuvá y se volvieron a casar con sus esposas. Entonces volvieron a nacer niños y niñas en Israel. Observa, mi amada, el alto nivel de Biná de Miriam, fundamentándose en una extra lógica que le faltaba tanto a los varones en ese momento. Los varones tienen lógica, pero nosotras las mujeres tenemos más desarrollada la biná que ellos. Entonces, un extra de olfato, tenemos un extra de lógica también. Basado en esa habilidad, Miriam hizo una apelación al principio de la esperanza y le dijo: Padre, y si bien el decreto del faraón puede cumplirse, tal vez no se cumpla en algunos casos. Es decir, que a pesar del decreto podemos desarrollar estrategias para proteger a nuestros niños varones cuando nazcan. ¿En qué fundamentó Amram su decisión? Era racional, pero no extra racional. Le faltó biná, conocimiento extra, para darse cuenta de que su plan impediría no solo el nacimiento de los niños israelitas, sino también el de las niñas. Además, debido a su justicia, es más probable que Dios haga que su plan tenga éxito. Desde la perspectiva de la continuidad hebrea, la acción de Aram es incluso más dura que la de Faraón, porque es más probable que conduzca al fin de la existencia del pueblo hebreo. Para Amram, el futuro está determinado por lo que su elección y su sentido racional entiende. Pero para Miriam tiene algo que falta a su padre. Ella tenía esa biná, ella tenía ese olfato espiritual que Hashem, quien es bendito, nos dio a nosotros las mujeres. Y desde la perspectiva de Miriam, el futuro de Israel no se había acabado, sino todo lo contrario, seguía abierto, seguía en curso y finalmente se lograría. Amram pone sus ojos solamente en el decreto del faraón y el resultado fue incertidumbre y desesperación. Pero Miriam fue capaz de ver esperanza, posibilidades, la oportunidad de superar desafíos de aquel mal decreto. Cuando una persona pierde la esperanza, tiende a olvidar la realidad de las cosas, tiende a confundir las cosas y a interpretar mal las cosas. Si vamos al libro de Shemot, capítulo 1, verso 17, encontrarás que algunas parteras se negaron a cumplir la orden inicial del faraón de matar a los recién nacidos bebés justamente al nacer. Vamos a leer con mucho cuidado el texto. Dice: y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Shifra y la otra Puá, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las madres hebreas a dar a luz y las veas sobre el lecho del parto, si es un niño, le daréis muerte inmediatamente, pero si es niña, entonces la dejarás vivir. Esa fue la decisión inicial al nacer. Si es un niño, inmediatamente se le mataba. Nada de tirarlo al río, simplemente había que asfixiarlo y matarlo en el mismo parto. Cuando el faraón se dio cuenta que sus instrucciones iniciales tenían
forma de evitarse, un segundo decreto mandó. ¿Cuál fue ese segundo decreto? Fue el que encontramos en el verso 22, donde está escrito, Shemot 1:22. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo el que nazca varón de entre los hebreos lo vas a echar al río Nilo, y toda niña que nazca entre los hebreos la dejarás con vida. Observa que este segundo decreto no fue dado a las parteras, sino a todo el pueblo egipcio, que ahora se volvía espía contra las familias de Israel. Todos los egipcios estaban en la búsqueda de cualquier mujer embarazada dentro de una familia hebrea y seguramente el premio que daría el faraón actuó como promotor de la mayor persecución genocida que uno se podría imaginar. Contra ese decreto era muy poco probable que las parteras podrían hacer algo. Ahora no solo estaban los niños hebreos naciendo condenados a morir, sino que aún después de sobrevivir al nacimiento no podrán ni siquiera tener al menos 3 meses. Los echaban al Nilo y recibían recompensa de la corte del faraón por presentarle ese servicio de muerte a la nación. Cualquier realidad con lo que estamos pasando no es coincidencia. Todo parece iniciar que Arán había olvidado que a pesar de tan terrible decreto, algunos niños varones lograrían salvarse. Miriam fue instrumento del Eterno para hacer caer en cuenta, en conciencia a su padre para evitar que su decisión de separarse de su madre estaba siendo replicada por el resto de los varones, provocando que el propósito final del decreto del faraón se cumpliera. ¿Pueden creer esto, mis amadas? No estaba buscando matar a los niños hebreos simplemente, estaba buscando eliminar toda posibilidad de que los hebreos pudieran reproducirse y perpetuarse como el pueblo de Dios, como el pueblo de Dios. Es decir, que fueran totalmente asimilados y eliminados como nación. Dicho en otras palabras, el decreto de Faraón, tanto el primero limitando a las parteras como el segundo ampliando todo el pueblo egipcio, era genocidio del pueblo hebreo. Era un plan de eliminación y exterminio total del pueblo hebreo sobre la faz de la tierra. ¿Qué les suena a esto, mis amadas? Midian le muestra a su padre que lejos de proteger a Israel, su decisión estaría apoyando el plan de exterminación de Faraón. De esta forma, Midian logra restaurar la esperanza en su padre y en el resto de los padres de Israel de aquella generación. La esperanza de que a pesar del difícil momento, siempre existía una manera de seguir adelante y superar los desafíos del camino. Este es el primer legado de Miriam que nosotras tenemos que recibir en esta clase. El legado de esperanza, de sembrar esperanza, de proteger nuestras familias a pesar de los planes de exterminación de la familia que vemos en nuestros días. El faraón no fue solamente una figura histórica del pasado remoto. El faraón, con su plan de exterminio de nuestro pueblo hebreo, representa una ideología de muerte, una ideología de género, una ideología de construcción de la familia, una ideología de construcción de la feminidad, de la belleza de ser mujer. La ideología de género que se promueve hoy en día como parte de la agenda, ya sabemos, de las naciones, ya sabemos, ha procurado sin éxito encontrar una base genética para la distorsión de la verdad. Han pagado a los mejores científicos de su agenda para encontrar un famoso gen que justifique sus posturas científicas para la distorsión de lo que Hashem creó hombre y mujer, pero no lo han encontrado. Y no lo han encontrado por una simple razón, no existe. Y por lo tanto, la inmutabilidad de la palabra del Eterno sigue firme generación tras generación. Y al no poder justificar genéticamente esa distorsión de la realidad,
Cambiaron la estrategia y ahora hablan de la sexualidad no como un asunto genético, sino cultural. Es decir, que la cultura es la que construye la sexualidad humana y que por lo tanto el sexo es una construcción social como asuntos tabúes, pecaminosos y perversos, lo cual la Biblia y la cultura judeo-cristiana es la máxima responsable de proteger. Entonces, eliminando la cultura judeocristiana, eliminando la Biblia y reeducando al hombre con una nueva ideología de género, se podría deconstruir los dogmas bíblicos e imponer al mundo una ideología de género que esté en línea con su agenda. Es decir, que en el fondo el plan faraónico moderno de una agenda destructiva de la humanidad, un programa de exterminio masivo para la eliminación de más de 2 billones de seres humanos que supuestamente sobran en el mundo por esta ideología, lo que define nuestra sexualidad es Hashem, quien la define, no la cultura. Y nosotras las mujeres en sentido general y las mujeres nexaritas en sentido particular, tenemos que levantarnos en tiempos así para defender la dignidad de nuestra feminidad, de nuestra belleza como hijas del Dios Altísimo y no dejarnos identificar como hijas del faraón y entrar en sus agendas destructivas. El faraón estableció un plan de exterminio contra nuestro pueblo hebreo. Y aunque el faraón ya murió y se enterró y dejó de ser, no así su perversa ideología de exterminio que sigue viva en nuestros tiempos, en pleno siglo XXI. El faraón quiso destruir la existencia del pueblo de Hashem. Quiso hacer un exterminio masivo. Y esto mismo es lo que estamos enfrentando en esta generación. ¿A quién usó el Eterno para enfrentar el plan de exterminio masivo? A una mujer, a Miriam Bat Leví, de bendita memoria. Ella confrontó a su padre de manera respetuosa, le mostró la irracionalidad de su decisión y volvió a sembrar la esperanza en medio de la incertidumbre de aquel momento difícil en nuestra historia. Así es, amadas. Esa es la fuerza que podemos recibir hoy en nuestra Neshama. También es el espíritu profético que podemos recibir nosotras. También para este tiempo, para este momento difícil en que estamos confrontando para proteger a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestras comunidades. Podemos aprender mucho más de Miriam, porque según nuestras fuentes antiguas, Miriam profetizó a su madre que daría a luz un hijo que redimiría a Israel. Y dicen esas fuentes antiguas de nuestro pueblo que cuando un niño nacido de Amram y Jochebed, luego que él hiciera teshuva y se volviera con ella, siguiendo el consejo sabio de su hija Miriam, una luz vino del cielo y se posó sobre su casa y llenó de luz la habitación donde aquel niño nació. En ese momento, nos dicen nuestras fuentes antiguas, Amram besó a su hija Miriam en la cabeza diciendo: tu profecía se ha cumplido. Y escondieron al niño por 3 meses, pero ya no podían esconderlo por más tiempo. Entonces, ¿qué pasó, mis amadas? ¿Cómo hacer ahora? ¿Qué pasaría con la profecía de Miriam y su sabio consejo? Sin duda, Miriam propuso la idea de hacer una barca de juncos, como era costumbre en Egipto, para construir este tipo de embarcación, solo que lo hicieron un poquito más pequeño, suficiente para soportar a un bebé de 3 meses, para lo que entonces el bebé Moshe debería estar pesando unas 20-25 libras de peso, unos 10-12 kilogramos. Cuando pusieron al bebé en la barca, Miriam, nos dice la escritura, se paró a lo lejos, imagínense en ese momento, se paró a lo lejos para ver qué pasaba y cómo se cumpliría su profecía.
¿Quién fue ese niño que nació en Amram de Yochebed, que trajo la luz del cielo que iluminó la habitación donde estaban? Sabremos luego que fue Moisés, mis amadas, la brillante luz de la esperanza de Israel que estaba llenando aquel cuarto. ¿Y quién fue el instrumento humano usado por Hashem para que este milagro y esa luz de esperanza volviera a brillar entre los hijos de Israel? Fue una mujer, fue Miriam, de quien todas nosotras podemos hoy también recibir inspiración, motivación, fuerza, energía de redención y visión, cuando nadie más la ve, cuando nadie más sea capaz de ver, que nosotras podamos ver, mis amadas, que nosotras podamos seguir sembrando esperanza. Y cuando todos estaban pensando que Moisés había llegado a su final y que aquella barquita sería su sepulcro en el Nilo, no. Miriam, Miriam siguió firme en su profecía, siguió firme en su visión, no dejó de supervisar a su hermano, no lo abandonó, seguía mirándolo. ¿Qué pasaría sin abandonar su sueño, sin abandonar su esperanza? Cuando todos se quedaron en sus casas para ver qué pasarían, Miriam se mete en el escenario, se hace proactiva en la fe, en la esperanza, no abandona la barca. Y cuando la hija del faraón se encuentra con el niño supuestamente abandonado por los hebreos, ¿qué hizo Miriam? No pierde un segundo, entra en acción y le propone buscar una nodriza entre las hebreas para amamantar al niño. Así es, Miriam toma a su propia madre, también la madre de Moisés, y la trae a la hija del faraón y se cierra el sueño, se cierra la redención, mis amadas, en ese momento. Esa primera redención se cierra. ¿Por qué? Porque Moisés será amamantado por su propia madre, con pechos y leche hebrea, mis amadas, no de pechos idólatras. ¿Qué vemos aquí? La fuerza de la esperanza, la energía de la esperanza. Miriam encarna la emuná, no en otra alma, no en otra vida del pasado, lejos de esas falsas enseñanzas de reencarnación. Miriam no es la reencarnación de ningún alma pasada, vivida en otra vida. Para nada, mis amadas, es así. Como ya nuestro rap nos ha enseñado en la masterclass que está disponible para ti totalmente gratis, con un gran esfuerzo que nosotros hicimos como equipo para poderte brindar todo este contenido de calidad en contenido académico, espiritual de Torah con nuestro amado Rabbi Yeshua HaMashiach, pero también que por fuera ese contenido sea representado también como lo es en su parte interior, en su parte física que también se ha representado. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos en la Alianza Aniam Internacional, en Centro de Estudios Hebraicos, lo que ustedes pueden ver reflejado en Hayin TV. Seguimos, mis amadas, con esta hermosa historia, una historia de la vida real. Esto es nuestra historia, estas son nuestras heroínas, estas son las mujeres donde nosotros debemos poner nuestra mirada. Estas son las mujeres que nosotros debemos de seguir, de estudiar, de ver. Miriam, mis amadas, tomó cuerpo la expectación del futuro, la certidumbre en la incertidumbre, la convicción en la duda, el optimismo en el pesimismo y el consuelo en la desesperanza. Cuando todos habían perdido la esperanza, mis amadas, Miriam la trajo y la sembró en su padre y en todos los padres de Israel, y Moisés se convierte en el fruto de la esperanza. Nosotras podemos retomar ese legado de Miriam Bar-Leví para nosotras mismas, en fe, en emuná, en Hashem. Esa misma esperanza, esa misma convicción de que sí se puede, sí podemos superar los obstáculos del camino y podemos conquistar nuestros sueños y hacer realidad nuestras esperanzas que estén alineadas con Hashem,
Nosotras, las mujeres nexaritas del siglo XXI, debemos tomar con nosotras ese mismo espíritu profético que estuvo en Miriam y representar siempre a nuestros hijos y a nuestras comunidades con un futuro abierto, no en un túnel sin salida, sino en un mundo de posibilidades que Hashem, porque con Hashem todo es posible, mis amadas. Los hombres muchas veces, como Abraham en sus días, son dados demasiado a la sabiduría convencional, pero nosotras no podemos limitarnos a eso, porque la esperanza requiere de acción. El optimismo de la redención tiene que empujarnos a encontrar siempre alternativas y pronósticos siempre buenos para tener excelentes resultados. Cuando ese optimismo se apodera de tu neshamot, entonces podemos movernos a la acción segura de que Hashem respaldará también nuestra iniciativa, pondrá los recursos en nuestras manos, Pokteach, y nos dejará ver sus milagros. No vivimos en un tiempo de milagros. Vivimos de la mano de un Dios de milagros. Y cada vez que nuestros sueños y nuestras esperanzas sean correctos y fundamentados en la Torá, podemos estar seguras que Dios estará de nuestro lado haciendo lo que ya nosotras no podamos hacer. Esta es la fuerza del espíritu profético que estuvo en Miriam y que quiero insuflar en cada una de ustedes en esta clase. Que este sea un momento de gracia en todas nosotras y en nuestras almas. Puedan ustedes ser transformadas con esa chispa de esperanza, de perseverancia, de luchar por cumplir nuestros sueños, de no cansarnos en el camino y ni siquiera cuando enfrentemos perversidades y reveses, tenemos que desenfocarnos de lo que Hashem tiene para nosotras. Porque la oposición no es sino la oportunidad para demostrar que nuestros sueños son auténticos, que nuestra esperanza es segura y que el futuro está abierto y nunca cerrado para nosotras. Miriam no se dio por vencida. Que así sea también, mis amadas, para cada una de nosotras, que ninguna de nosotras nos demos por vencidas. Al mismo tiempo, Miriam comprendió que la esperanza, la redención, exige trabajar en equipo, que una sola persona, por muy grandes sueños que tenga, no lo puede hacer solo ella, que se demanda de nosotras siempre unidad, como es el lema de nuestra alianza, hacer juntos lo que separados es imposible en el cuerpo de nuestro Santo Maestro, Su Majestad electo Yeshua HaMashiach. En ese cuerpo, en esa unidad, es que el Eterno quiere que nosotros estemos como hijas de la redención. Y para vuestros hijos y hijas también, haciendo juntos lo que separados es imposible. Mis queridas mujeres virtuosas, las mujeres del éxodo de la primera redención, sean las parteras o Yochebed o Miriam, su hija, cuya memoria hoy traemos con nosotras, nos muestran el poder de unirnos y decir no a la realidad actual y sí a la posibilidad de un mejor futuro. Miriam debe ser el espejo que nosotras debamos de ver, que aun cuando cometamos errores en el camino, y ella los cometió, pero aún así pudo superarlos y por tanto imitar su buena conducta para tomar nosotras esta inmensa emuná que residía en ella, porque la inmensa mayoría de las veces lo hizo bien Miriam. Y ahí es donde nosotros debemos ver, en la mayoría de las veces, no en esos pequeños puntitos, en esa hoja blanca con la que tú naciste cuando estabas bebé, tú naciste con una hoja totalmente blanca. Y hay de vez en vez algunos puntitos en esa hoja blanca aunque Hashem te creó. Esos puntitos, cuando tú haces teshuvah, cuando tú haces arrepentimiento, son borrados por el Eterno. Y el Eterno los envía dentro del mar a un lugar que no, ni siquiera tú debes ir a buscarlos, porque el Eterno ya los ha borrado, para que esa hoja blanca
quede así, blanca y pura, mis amadas. Es así como no recordamos las faltas de Miriam, sino recordamos todo lo que ella hizo y que hoy nosotros en día, gracias a esa fe, a esa emuná que tuvo ella, nos vemos beneficiados. Levantar muchas Miriam en nuestra generación es imprescindible. Levántate, mujer. Levantar muchas mujeres virtuosas en nuestras comunidades. Tener el valor de decidir imitar el modelo de la mujer, Jael, que es para nosotros esa palabra, nuestra palabra de orden. Todo lo que quiere Hashem para ti, mujer. La herencia ya está escrita de cómo es que nuestro Padre quiere que nosotras nos comportemos y nos veamos. Y está escrita en Proverbios. Está escrita cómo es que Hashem quiere que tú seas. Ahí está la instrucción para nosotros las mujeres, de cómo Hashem quiere que nosotros seamos. Mi deseo, mis amadas, es que una porción sea puesta en ti de Miriam, de ese espíritu de redención, de amor por las cosas del Eterno. Y que sea para bien, para vida y para mucho shalom. Nos vemos en una próxima clase con la segunda mujer que estaremos estudiando, una mujer que cambió el rumbo también de la historia. Shalom.